Vamos a hacer un pequeño resumen de la clase pasada. Estuvimos viendo el capítulo 22. El capítulo 22 que tenía relación, ¿cierto?, con la ordenanza que Dios le da a Abraham de sacrificar a su hijo Isaac. Entonces vimos que hay todo un proceso desde que Dios da esta orden. Hay un camino que se recorre de 3 días antes de llegar al lugar del sacrificio. Nos damos cuenta que todo el camino Abraham tuvo que soportar ese silencio donde uno espera que ojalá Dios te hable y te diga no hagas esto, pero esto no ocurre. Él lleva 3 días caminando hacia el lugar y yo como papá me pongo en el lugar un poquito de lo que pudo haber sentido, a pesar que no somos nadie para compararnos con la fe de él, pero me imagino, ¿cierto?, de que esos 3 días para él fueron realmente un sufrimiento, en el sentido de que ojalá que no lleguemos nunca a puerto, ¿no?, que no lleguemos al lugar, pero cuando ya ve desde lejos el monte, hermano, nos damos cuenta de que él ahora procede y toma a su hijo, toma, ¿cierto?, la leña y deja a los criados ahí atrás y les dice algo que resaltó nuestro hermano Leonel en la clase pasada. Dice que le dijo: esperad aquí, ¿cierto?, con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. ¿Ya? Entonces, el hermano Leonel hizo esta pregunta, dijo, él sabía que iba a volver con su hijo, y que ciertamente es un mensaje que hemos escuchado, pero después la contrapregunta que le hice fue, entonces él pensó que no lo iba a sacrificar, y ¿cuál era la respuesta? ¿Cuál era el pensamiento? ¿Qué realmente pasaba por la cabeza de Abraham? Por favor, voy a escuchar un poquitito. Que estaba la promesa para él, que en Isaac, en ese hijo, Sí. le iba a dar una descendencia que sería hasta lo último de la tierra. Claro, ¿Mm? claro. Sí, Entonces, él tenía esa fe. Pero cuando él dice a los criados, versículo 5 del capítulo 22, entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué pasaba por la cabeza de él ahí en ese pensamiento? Que Abraham sabía que Dios tenía poder para levantar a Isaac de la muerte y muerte. Aún si tuviera que ser el sacrificio. Claro, de la muerte. Claro. Entonces, note que es muy diferente decir, no, si vamos y volvemos porque yo sé que Dios no me va a dejar matar a mi hijo. No es lo que él está pensando. Lo vimos, ¿cierto?, en el libro de los Hebreos, y vimos que allí hablaba de que él creía que Dios tenía poder para resucitarlo de entre los muertos a su hijo Isaac, porque de allí sería la descendencia. Esa descendencia que en él serían benditas todas las familias de la tierra. O sea, que la descendencia de él vendría el Mesías. Ya, de eso hablamos. Entonces vimos que llegó al lugar, nada ocurrió hasta allí, todo siguió normal, acomodó la leña, primero hizo un altar de piedra, como era la costumbre, acumular rocas como una mesa. Allí puso al muchacho, lo amarró. El joven, que debió tener entre 12 a 14 años, no opuso resistencia. Aprendimos también en eso de que una de las cosas que dijo Dios de Abraham es que Abraham iba también a enseñar a su descendencia, a transmitir su descendencia, ¿cierto?, esta adoración a él, esta obediencia, esta palabra de Dios a él. Entonces el jovencito tenía conocimiento, había visto muchas veces sacrificar corderos, todas las mañanas tal vez. Su padre sacrificaba un cordero como un holocausto a Dios por el pecado, pero ahora Dios le estaba enseñando que el cordero era su hijo. ¿Se acuerdan? Era su hijo. Y una vez que lo ató,
se dispuso a sacrificarlo porque así se lo había pedido Dios. Cuando él alza su mano con el cuchillo para degollar al muchacho, ocurre que el ángel de Jehová, que es Cristo, desde el cielo habla y le dice: no le hagas nada al muchacho, porque ya sé que temes a Jehová. ¿Verdad? Entonces nos dimos cuenta de que él estaba viviendo una situación tribulosa, porque Dios quería también enseñarle a él lo que el Padre siente y iba a sentir al entregar a su propio hijo. ¿Sí? Creo que esa situación es una situación tan extrema que nosotros, siendo cristianos, conociendo el sacrificio del Señor, valorándolo, siendo salvos por Él, no podemos dimensionar lo que significa ponernos en el lugar de lo que hizo el Señor. Y a Abraham sí le tocó vivir eso, entregar en sacrificio de sangre a su propio hijo. Así es que allí apareció, ¿cierto?, un carnero enredado en la zarza, ¿verdad?, ahí en los matorrales, y lo sacrificó y lo quemó en holocausto al Señor, y allí, ¿cierto?, puso el nombre a ese lugar y dijo, ¿cierto?, Jehová Jireh, o sea, el monte donde Dios proveerá, Jehová Jireh. Y hablamos también de este paralelo que hay justamente en ese monte respecto del Gólgota donde fue sacrificado el Señor. Por lo tanto, también descubrimos que cuando él dice, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto, se dice, y también lo encontramos, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, de que Jesús dice que Abraham vio su día, el día de su sacrificio. Abraham, que ya había muerto, vio su día y se gozó, vio al Mesías. O sea que este varón que era profeta, ¿qué se le había mostrado antes de esto en forma de visión? ¿Alguien se acuerda de lo que ya hemos estudiado? ¿Qué se le mostró a él? Este varón Abraham, se le mostró algo del futuro. ¿Qué se le mostró antes? ¿Alguien se acuerda? Les voy a dar una pista porque parece que nadie se acuerda. El pacto de las mitades. ¿Qué se le reveló? Que con la sangre era pagado el pacto. No es eso. No. Algo se le reveló a él. Algo se le mostró, tuvo una visión. ¿Nadie se acuerda? ¿Jairo? Un resplandor. Un resplandor. Sí, claro, pero no era lo que, no era precisamente. O sea, sí, de alguna manera el resplandor tiene que ver con el éxtasis que tuvo en la visión. Sí, está bien eso. Pero ¿qué se le mostró? ¿Se acuerdan qué significaba cada uno de los animales que tenía que sacrificar en partir las mitades? La descendencia y los cautiverios. Eso. Muy bien, hermano Jairo, usted se acordó. La descendencia de él iba a padecer cautiverios. Y le mostró los cautiverios en esa visión. O sea, él vio el futuro antes que fuera una nación, él vio a su pueblo en cautiverio. Es más, el Señor le dijo que serían 120 años esclavos. O sea, 400 años esclavos allí. Se lo profetizó, se lo dijo el Señor a Abraham. Ahora, en esta visión, ¿qué está viendo él? Cuando el Señor Jesús dice que Abraham vio su día y se gozó. ¿Qué visión tuvo entonces Abraham? Que vio a Jesús. A Jesús Cuando fue crucificado. Y por eso dijo, Jehová proveerá. No Jehová proveyó, porque en el momento Jehová proveyó. Jehová proveyó el carnero en ese momento. Pero el acontecimiento de que él diga Jehová Jireh, Jehová proveerá, y de ese día cambió el nombre de ese monte a Jehová. En el monte de Jehová será provisto. Tenía que ver con que él vio al Señor Jesús
entregando su vida en sacrificio vivo por todos nosotros. Amén. Bueno, ahí cerramos la historia, luego él vuelve, pero ahora ya vamos a ir al capítulo 23. El 23 va a andar más o menos un poquito rápido, porque lo central del mensaje del día de hoy está en el 24. Así que les invitaré que abran sus Biblias en el capítulo 23. ¿Cómo anda la memoria? ¿Se acuerdan bastante de la clase anterior o se les olvida? Todo este repaso, ¿se acordaron bien o no? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Sí, a veces uno se lo olvida de una clase para otra. A mí se me olvida, por ejemplo, hasta que ahora empiezo como a hilar y empiezo a darme cuenta de lo que realmente hablamos, lo que aprendimos. Bueno, pero Dios nos va a abrir su palabra en nuestra mente cuando sea necesario. En el momento preciso tendremos guardadas estas palabras, las vamos a traer a memoria en el momento en que el Señor lo necesite que nosotros lo hagamos. Vamos a hablar de la muerte y sepultura de Sara. Así que atento a la lectura del capítulo 23. Lo leo en el nombre del Señor. Amén. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Versículos 5 al 7, hermano Eliú. Amén. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros, en lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het. Amén. Versículos 8 y 9, hermana Mercedes. Amén. Y habló con ellos diciendo: si es verdad que queréis que yo me lleve y sepulte a mi muerta, oídme e intercede por mí ante Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que me la dé por su justo precio, y así poseeré una sepultura en medio de vosotros. Muy bien, gracias. Versículos 10 y 11, hermana Margarita. Amén. Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón heteo a Abraham en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Muy bien. El verso 12 y 13, hermana Vanessa. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Muy bien. 14 y 15, hermano Bernardo. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó a Abraham a Efrón
el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Hasta ahí, muy bien. Gracias. 17 y 18, hermano Gabrielito. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Muy bien. Versículos 19 y 20, hermano Jairo. Después de esto, sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Muy bien. Ya. Vamos entonces a dejar hasta ahí esta primera parte de la lectura. Luego, que no pudieron leer ahora, leerán después en la siguiente lectura. Vamos a apagar las luces para poder, Misael lo hace, para poder ver, ¿cierto?, la diapositiva. Aquí tenemos un bosquejo de los capítulos 23 hasta el 26. ¿Ya? Muy bien, ¿ya se ve? Vale. ¿Sí? Está muy bien. Bueno, aquí entonces tenemos el bosquejo de la clase del día de hoy, partiendo, ¿cierto?, por el capítulo 23, que habla de la muerte y sepultura de Sara, que acabamos, ¿cierto?, de leerlo. Luego el 24, una esposa para Isaac, es el tema. Después está el 25 y 26, nacimiento de Saúl y Jacob. Y 26, Isaac en Gerar. ¿Ya? No sé cuánto vamos a alcanzar a hacer de todo esto, pero vamos a tratar de avanzar lo más posible. Bien, entonces vamos al siguiente. Muerte de Sara. Ahí en el capítulo 23, versos 1 y 2 que leímos, Sara tenía ¿cuántos años? 127 años. ¿Se acuerdan a qué edad tuvo su bebé? A los 90, muy bien. Sí, Abraham tenía 100. Sí. Entonces, esto le permitió ver a su hijo Isaac llegar a adulto, o sea, 37 años, ¿ya?, antes de morir. Vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Abraham entonces no estuvo cerca cuando esto ocurrió, cuando murió Sara. La muerte de Sara fue entonces repentina. Tenemos un comentario ahí que dice que no esperemos que sea demasiado tarde para decirle a un ser querido que lo amas. Eso nunca está de más, ¿ya? Bueno, acá no tenemos una claridad en el contexto bíblico dónde estaba Abraham. Lo que sí sabemos es que él vino a llorarla, vino al funeral de ella, no estaba con ella. En los versículos 3 al 6 del mismo capítulo 23 que leímos, Abraham negocia con los heteos, ahí dice con Het, los heteos, la compra de una sepultura para Sara. Usa el argumento de que es extranjero y está de paso para comprarles la tierra, ¿ya? Y le responde entonces que puede hacerlo gratuitamente. Bueno, más adelante vamos a ver si vemos de qué se trata este tema, porque aquí hay un diálogo que algunos dicen, ¿cierto?, que no era así tan gratuitamente, era un acto de cortesía, es como pasa usted, no después de usted, aunque usted quiere pasar primero, ¿me entiende? Pero aquí hay un acto de cortesía en que le dicen que puede hacerlo de forma gratuita. Continuamos. Eres príncipe de Dios entre nosotros. Esa frase entonces allí Abraham era respetado, había liberado a algunos de los heteos durante el cautiverio de Lot. También estuvo allí, ¿cierto?, involucrado cuando estuvo la liberación. Entonces había cierta renombre de Abraham por ese tremendo acontecimiento de haber peleado contra 4 reyes, ¿se acuerdan? Contra 4 reyes. Y además lo considera como un príncipe de Dios entre nosotros, no siendo estos heteos gente que realmente adoraba a Dios.
El versículo 7 al 11 habla de que él se inclinó, hablando de Abraham, que eso es una venia, una costumbre oriental que indicaba cierta cortesía, como saludo japonés, por ejemplo. ¿Ya? Y respondió Efrón, ahora, el dueño de la heredad que finalmente escogió Abraham para sepultar a su mujer Sara en esta cueva, ¿verdad? Y le dice: te doy la heredad. Aunque ofrece la tierra gratis, Abraham no toma en serio la oferta, pues era un gesto oriental de cortesía e insiste en pagar. Aquí vemos también, hermanos, la insistencia de Abraham en pagar un precio. También lo vemos después de otros próceres, como lo son, por ejemplo, David, también paga un precio por la tierra. De alguna manera, hermanos, hay cierta honra en no tener que deberle a nadie nada, sobre todo un hombre que depende de Dios. Así que vemos entonces que Abraham no toma en serio la oferta, porque esto más bien es un aparente gesto oriental de cortesía. Sin embargo, allí en los versículos 12 al 15, el valor real de la tierra al parecer era la mitad de lo cobrado, ¿ya? Sus aliados se aprovecharon de él en la hora de su dolor. Bueno, ahí hay digamos, eruditos que dicen de que efectivamente la tierra costaba la mitad. ¿Se entiende? Entonces es como que, ¿qué es este precio de esta cantidad de dinero entre tú y yo? ¿No? Como bajándole la importancia al valor, cuando realmente era un valor bastante alto. Veamos, qué extraño que el primer lote de la tierra que Abraham poseyó en Canaán fue una tumba. ¿Por qué? Porque no se olviden que él vino a poseer Canaán, la tierra de Canaán. Pero hasta allí él vivió como nómade, ¿ya? Él viajó, estaba en tiendas, él hasta allí no había adquirido una propiedad por precio y se seguía, ¿cierto?, moviendo. Estuvo con Melquisedec, estuvo en Egipto. Entonces, hermano, ahora la primera propiedad que él, al parecer, él compra es una tumba, ¿ya? Génesis 49, 31 al 33 señala que 6 personas fueron a la larga sepultados allí, ¿ya? ¿Qué tal si alguien busca Génesis 49? A ver, vamos a verificar lo que ahí dice. Génesis 49, versos 31 al 33. ¿Sí? Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fueron de los hijos de Het. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Ok, 6 personas entonces fueron ocupando esa cueva que está comprando ahora Abraham. Nos queda claro todo, ¿cierto? Sí. Nos queda totalmente claro. Abraham, ¿cierto?, y Sara, Rebeca, ¿cierto?, Isaac, 2 matrimonios, en este caso padre e hijo, y luego, ¿cierto?, encontramos a Lea, claro, esposa de Jacob, y Jacob finalmente. Bien, entonces señala que 6 personas fueron a la larga sepultados allí. Nótese la manera tan cuidadosa en que Abraham manejó sus asuntos de negocio, asegurándose de que todo se haga decentemente y en orden. Vamos a encontrar que, bueno, Abraham, no se olvide que dijimos que después de que él tuvo este acontecimiento de que fue pedido su hijo, Abraham es otro ahora. Abraham cambia, ahora ya no encuentra usted más tacha ni mancha en Abraham, mentira ni nada de esto, ¿ya? Así que encontramos que está haciendo las cosas de una forma que también es una enseñanza para nosotros, ¿eh? Nosotros deberíamos tener todas las cosas ordenadas, no deberíamos deberle a nadie nada, ¿cierto? Deberíamos preocuparnos dónde vamos a ser sepultados si tenemos que morir. Hay gente que se preocupa, que tiene ya su tierrita. Hay otros que no nos hemos preocupado de eso todavía. Pero qué bueno es cuando hay
una enseñanza de orden en este caso, ¿no? Ahí esto favoreció a Isaac, su hijo, y a su nieto Jacob, con sus respectivas cónyuges. Versículo 23, capítulo 23, versos 16 al 18, el diálogo nos da una descripción del proceso de compra del terreno. Efrón dio un precio de venta y pensó en descartarlo. ¿Qué es esto entre tú y yo? Abraham insiste y acepta el precio de venta. ¿Cuánto fue, según lo que leímos? ¿Cuántos ciclos? 400 ciclos de plata. En realidad era una pequeña fortuna. Vamos ahora, noten que todos los tratos se hacían en la puerta de la ciudad. Versículo 18. Años más tarde Abraham sería sepultado en la misma cueva de Macpela. En el capítulo 25, verso 10 ocurre esto. Ocurre el entierro. La cueva existe hasta hoy y se puede ir a visitar, está como un monumento histórico. Esta tumba entonces confirma la veracidad de la historia de Abraham, ¿ya? Y la historicidad también de Abraham como un personaje bíblico real que hoy día está su tumba en ese lugar, ¿ya? En la actualidad se llama Mezquita de Hebrín. Es como Abraham seguramente, pero Hebrín, o la tumba de los patriarcas. ¿Por qué patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob, siempre mencionado, ¿cierto? Siempre se habla del Nuevo Testamento cuando vemos esto de Abraham, Isaac y Jacob, y en toda la Biblia en realidad, los patriarcas. Está en Hebrón, Cisjordania, Palestina, actualmente. Siguiente. Ahora vamos a ver el capítulo 24, ¿ya? Capítulo 24, quisiera que lo leyéramos antes de continuar con la diapositiva, porque aquí ya vamos a ver, ¿cierto?, la historia romántica muy hermosa de cómo consiguen una novia para Isaac. ¿Sí? Que los jóvenes presentes, que hay 3 aquí, pueden ir sacando ejemplos, ¿ya? Y piden al Señor una esposa. ¿Sí? Bueno, vamos a leer entonces el capítulo 24. ¿Todos lo tenemos? No lo doy. ¿No? No lo voy a dar. Muy bien. Leemos en el nombre del Señor. Atento a la lectura. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Versículos 4 al 6, hermana Norita. Amén. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿A dónde salí? Sí, ¿dónde volveré pues tu hijo? A la tierra de donde saliste. Es una pregunta. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Muy bien, versículo 7 al versículo 9, hermano Misael. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Muy bien, versículos 10 al 12,
hermana Margarita. Amén. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Muy bien, versículos 13 al 15, hermano Eliú. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y la hija de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe. Y también daré de beber a tu camello, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Muy bien, gracias, hermano. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo también: para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Versículos 20 al 22, hermana Vanessa. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Muy bien. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Versículos 25 al 27, hermano Jairo. Y añadió también: hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Muy bien, versículos 28 al 30, hermano Bernardo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió hacia afuera, hacia el hombre, por la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermano, que decía: así me habló aquel hombre, y vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Muy bien, versículos 31 al 33, hermano Jairo. Y le dijo: ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante de comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: habla. Muy bien, 34 al 36, hermana Mercedes. Y el hombre dijo: soy criado de Abraham. Jehová ha bendecido mucho a mi amo,
y él se ha engrandecido. Le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez a un hijo a mi señor, quien le ha dado a él tanto cuanto tiene. Mi amo me hizo jurar diciendo: no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito. Versículos 38 al 40, hermano Misael. Si no irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije: quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo, mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Hasta ahí. 41 al 43, hermana Vanessa, otra vez. Entonces será libre de mi juramento cuando haya llegado a mi familia, y si no te la dieren, será libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije: Jehová Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere: dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiere: bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabe de hablar, antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije: te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo: bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Versículo 47 al 49, Gabrielito. Entonces le pregunté y dije: ¿de quién eres, hija? Y ella respondió: hija de Betuel, hijo de Nacor, que dio a luz a Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, decláramelo, y si no, declárádmelo, y me iré a la diestra o a la siguiente. Bien, 50 al 52, hermana Margarita. Amén. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en la tierra ante Jehová. El 53 al 55, hermano Eliú. Amén. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. 59 al 61, hermana Mercedes. ¿El 61? Sí. 59 al 61.
Entonces dejaron ir a su hermana Rebeca y a su nodriza, y también el criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca diciendo: hermana nuestra, sé madre de millares y conquisten tus descendientes la puerta de sus enemigos. Rebeca y sus doncellas se levantaron, montaron a los camellos y siguieron al hombre. Así pues, el criado tomó a Rebeca y se fue. Bien, 62 al 64, hermana Norita. Amén. Y venía Isaac del pozo del viviente, que me ve, porque él habitaba en el Nehuel. Y había salido Isaac a mediar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es el Señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Amén. Versículos 66 al 67, hermano Hernando. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Muy bien, eran varios versículos, leímos 67 versículos. Bueno, aquí tenemos entonces la historia, la vamos a desarrollar. Vamos a ir viendo esta historia, una historia de amor, una historia muy romántica, una historia de alguien que quiere para su hijo, para su descendencia, no cualquier mujer, sino que espera que sea una de las hijas de su familia, ¿no? También vamos a ver por qué. En realidad no tenía que ver solo con linaje, sino tenía que ver con que las mujeres cananeas eran mujeres idólatras, habían otros dioses que no eran Jehová, ¿cierto? No eran el Dios de Abraham. Entonces vamos a ver acá, versículos 1 al 6, en la antigüedad los padres arreglaban los matrimonios ya de sus hijos. Abraham, de 140 años, quiere la novia correcta para Isaac. Ya era un viejito, ¿ya? El criado de confianza mencionado era probablemente Eliezer, que es mencionado en otro momento cuando él dice: ¿quién me va a heredar? ¿Será este Damaseno Eliezer, que era cierto un hombre que lo había puesto por sobre su casa como alguien importante para poder manejar sus bienes? Por eso creemos que es el hombre más antiguo que estaba con él, su criado Eliezer. Está mencionado en el capítulo 15, verso 2. El juramento bajo el muslo es un eufemismo. En realidad se trataba de los órganos genitales, es una forma de decirlo, no es que lo haya hecho de esa manera, ¿ya? Pero el juramento, hermanos, tenía un sentido bien especial. Nosotros hoy día hacemos un trato y nos damos la mano, ¿cierto? Bueno, en su cultura, Abraham, hermanos, juramentaba que era un pacto de fidelidad, era un pacto un compromiso de fidelidad, y aquí el contratante, cierto menor, ponía su mano debajo del muslo en este caso de su señor, fue en el caso de Abraham. Pero esto tenía una connotación que tenía que ver con la simiente. El muslo y en sí también se dice que por estar cerca de la zona de la circuncisión, tanto el muslo como la circuncisión tenían una figura respecto de la descendencia.
Porque particularmente en esa cultura y en esos años, para el hombre su descendencia lo era todo. O sea, te juro júrame por tu descendencia que esto lo vas a ser fiel al pacto que te voy a enviar, al juramento que me vas a hacer. O sea, declárame bajo maldición de tu descendencia, que si no cumplieres, entonces tu descendencia pagará por esta infidelidad. Entonces el tema de la fidelidad era tocante, ¿cierto?, netamente, ¿cierto?, a la descendencia, y la zona muslar era una figura muy importante de lo que era, ¿cierto?, la descendencia misma, ¿ya? Por eso aquí habla diciendo de que es un eufemismo. En realidad se trataba de los órganos genitales, pero en realidad tiene que ver con la cercanía que tienen a estos, por eso tiene que ver con la descendencia. Ya, es un acto que tenían ellos en ese tiempo. Por ahí en número 5 aparece respecto de la mujer que es desleal al hombre, es infiel al hombre, es maldecida, ¿cierto? Su vientre se hincha, dice, y su muslo también, ¿cierto?, tiene que ver con el muslo. Habla del muslo, sea, ¿cierto?, como maldito, una cosa así. O sea, su descendencia sea maldita, de alguna manera. ¿Ya? Por eso decimos que era tan importante que esta promesa que iba a hacer Eliezer debía ser bajo este pacto de juramento. Por lo tanto, el criado que lo realizaba también no quería fallar, porque su descendencia estaba por Dios allí siendo juzgada si él no cumpliera, ¿ya? Entonces, tomar esposa de su parentela no era por racismo, ¿ya?, sino porque los cananeos adoraban a dioses falsos como Baal o Acera. Vamos a la siguiente. Lo que Abraham pedía era difícil. Era un viaje de 800 kilómetros desde Mesopotamia, a Mesopotamia, desde Canaán a Mesopotamia. 30 días podían ser, ¿cierto?, a lomo de bestia, de camellos. Traer una esposa a Isaac tan solo basado en su palabra, sin que ella lo pueda conocer primero, también era algo bastante difícil, ¿no? Abraham se opone a que Isaac deje la tierra prometida, pues tiene el temor a que no regrese. Por eso es que cuando Eliezer de alguna manera le dice: si no encuentro esposa para él, lo vuelvo a la tierra donde tú saliste. ¿De dónde salió? De Ur de los Caldeos. Entonces, por supuesto, Abraham no quiere que él vuelva a la tierra de idolatría de donde había salido. Así que encontramos que comienza este viaje, que es un viaje muy difícil, porque póngase en el lugar del criado. ¿Cómo saber cuál es la correcta? ¿Cómo saber cuál es la idónea? ¿Qué pasa si se equivoca? Abraham se opone, entonces dijimos, ¿cierto? Se opone, ¿cierto?, a que él saliera de la tierra prometida. En el versículo 7 y 10, Eliezer hace el juramento y parte hacia la ciudad de Nacor en Mesopotamia. Nacor era hermano de Abraham. ¿Ya? El criado es un tipo, se dice, porque tipifica al Espíritu Santo de una forma profética, quien va en busca de una novia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de alguna manera la iglesia es la novia y el Espíritu Santo es quien busca a la iglesia para la novia. Es una tipificación, no es que la Biblia diga eso, sino que se podría considerar un ejemplo de lo que haría el Espíritu de Dios para conseguir una esposa, una novia para el Mesías, para el Hijo de Dios, Jesús. No sé qué les parece ese pensamiento. ¿Puede estar de más? Yo creo que no. No, está bien. Es muy razonable. Sí. Es muy razonable. No olvide que todo esto tiene también un sentido profético, sobre todo relacionado al Mesías. Vamos a la siguiente. Ahí tenemos, ¿cierto?,
en el capítulo 24, versos 11 y 16, Eliezer pide señal de confirmación. No acabó de orar, porque no se olvide que llegó al lugar donde estaba la fuente, donde sacaban cierto agua las doncellas, a la hora en que las doncellas vienen a sacar agua, en la hora de la tarde, y él hace una oración. Pero él no acaba de orar y Dios ya respondió. Y aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, o sea, eran de la misma familia, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, versículo 15. Y tenemos ahí una rama, un árbol genealógico, que de Taré nace Abraham y su hermano Nacor. Abraham toma por mujer a Sara y Nacor toma a Milca. Abraham y Sara tienen un hijo llamado Isaac, y en el caso de Nacor y Milca tienen a Betuel, quien es padre ahora de Rebeca y de Labán. ¿Ya? Ahora entonces Rebeca viene a ser básicamente una prima, ¿o no? ¿Cómo estoy ahí con la descendencia? Primos son. ¿O me equivoco? A ver. ¿Y qué primo sería con Betuel? Primo sería con Betuel. Sobrina. Como una Sobrina. Sí. Como una sobrina. Claro, tiene razón. Primo sería con Betuel. Su primo Betuel. Bueno, ahí tenemos entonces un árbol genealógico. Sigamos con la siguiente. Una esposa para Isaac. Bueno, dice que Rebeca era de aspecto muy hermoso. Pocas personas en la Biblia son descritas así. ¿Qué otra mujer ha sido hasta aquí descrita como una mujer hermosa? Sara, que a los 90 años, ¿cierto, hermano Eliú? Todavía tenía lo suyo. Porque Abimelech, claro, muy bendecida. Claro, despertó, ¿cierto?, la curiosidad del rey, ¿cierto? Abimelech, sí. Pero dijimos también que tenía que ver también con un tema político y de posesión, o sea, tener dentro de su harem, porque los harem eran símbolos, dijimos, de poder, de riqueza, de estatus, y tener a una mujer que era hermosa, pero además hermana de un hombre adinerado, como lo era, ¿cierto?, Abraham en ese momento, era como un honor para su harem tener esta mujer. Bueno, acá dice que era de aspecto muy hermoso. También para sus camellos sacaré agua, dice la doncella, que viene al pozo. Este gesto no era parte de la costumbre de este tiempo. ¿Ya? O sea, podía darle de agua a lo mejor al forastero, pero no era obligación que le diera a sus camellos. Y esta es la prueba de que Eliezer le había pedido al Señor. Esa prueba le había pedido. Ahora, el pozo tenía cerca de 100 peldaños. Cada camello tomaba aproximadamente 20 galones. 20 galones son, cada galón es como 3 litros, .8 más o menos. Por los galones de pintura que tenemos, eso lo calculamos que eso es. 20 galones cada uno. Eran 10 camellos. Entonces entraban 2 galones en cada cántaro. Rebeca tuvo que hacer al menos 100 viajes. O sea, mucha agua tuvo que sacar. Quizás cuánto rato estuvo para poder llenar el estanque de los 10 camellos, hermano. Y los camellos toman agua. Por eso él dice que Eliezer queda maravillado, versículos 21 y 28, maravillado por la disposición de servicio de Rebeca. Bien, aquí quiero preguntar a los que a lo mejor somos casados, ¿quién le pidió un esposo o una esposa al Señor? Bueno, aquí hay gente que llegó después de casado al Evangelio. ¿Hay alguien más aparte de ellos? ¿Alguien más? ¿Nunca le pidieron una esposa al Señor? Yo le pedí, pero no sé si me la dio él o no. ¿No sabe si se la dio? Exactamente. ¿Se refiere a la primera o a la segunda? A la segunda. Porque usted es viudo. A la segunda, sí. Ya. Sí, porque ella dice que ella se vino
al pueblo y dijo, el primero que encuentre, ese va a ser. Fui yo. Ahí fui yo. Claro. Entonces, Ya, como que Dios no le habló nada en ese tiempo, entonces. sí, a mí no me respondió nada. No. Bueno, aquí nuestra misión Sí. se da de muchos años que a los jóvenes se les pide que oren para que Dios les muestre, les hable, les diga quién es su esposa. Y por muy difícil de creer para algunas personas, esto es real. A mí particularmente me confirmó el Señor que quien es hoy día mi esposa era mi compañera. Y a través del don de profecía en el cual creemos, el Señor me habló una vez, después me habló por otra persona y después me confirmó por una tercera vez cuando le pedí confirmación. Así es que lo único malo es que a ella no le confirmó nadie. Solo yo recibí la confirmación. Ella no. Pero ella tenía fe, creyó y sentí mi matrimonio bendecido, porque aquí hay un temor que no es miedo, hay un temor de Dios, de estar bajo la voluntad de Dios. Y así lo veo también en Abraham. Él no quiere cualquier mujer para su hijo. A él le interesa que quien venga, ¿cierto?, a casarse con su hijo sea una mujer que no venga con el vicio de la idolatría del cual él salió una vez, ¿sí? Y que sea, en este caso, de su parentela. Habiendo muchas mujeres en Canaán. A lo mejor había muchas candidatas ahí para Isaac, pero él no quería ninguna de ellas. Entonces aquí hay una visión de esperar en Dios, de esperar el tiempo de Dios, de pedir ciertos señales. Mire qué importante, pedir señales. Ahora, yo creo que si alguien lo quiere hacer en este tiempo y lo hace con fe, lo puede hacer, y Dios puede confirmarle si lo hace verdaderamente. No obstante, hay que usar el sentido común. ¿Ya? Bueno, aquí hay solteros solamente 3. Hay que usar el sentido común. Escuché por ahí, no sé cómo, era un testimonio de que el Señor le habla a una niña y le dice que está ahí su esposo, que se lo preparó y que es el de la corbata verde. Y resulta que era casado el de la corbata verde. No había mucha claridad. Entonces, la verdad que es bueno que el joven, más que de una forma como tan mágica, sí le pida al Señor, que le pida una esposa, se guarde para ella, no cometa los errores que después podrían costarle el hecho de tener que arrepentirse a lo mejor de haber tomado malas decisiones, como a muchos les ha pasado, ¿ya? Porque hay muchos que toman malas decisiones. Entonces hay toda una charla que le podríamos dar los padres a nuestros hijos de cómo escoger una mujer, y lo mismo para las hermanas, a sus hijas, de cómo escoger un varón. Por ejemplo, a ver, denme una señal, una mamita que le diría a su hija que tiene que fijarse en aquel varón. Yo por lo menos cuando converso con mi hija de estos temas, que sea hijo de Dios. Lo primero, que sea hijo de Dios. Y la Connie siempre dice lo mismo, tiene que ser para mí cristiano antes que cualquier otra cosa. Muy bien. Es lo que sí, por supuesto. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que es un hijo de Dios realmente? Siempre puede ser un hijo de un pastor, pero no puede ser un no convertido, ¿o no? Puede serlo, puede tener una apariencia. Mi esposa le dice a mi hija, que tiene 9 años, le dice que nunca, cuando a ella le toca escoger un esposo, que nunca esperes menos de lo que tu padre fue para ti de aquel hombre. Tienes que ver en él cómo te trata. No puedes dejar que tienes como el piso de cómo te trataba tu padre. De esa manera tienes que tratar aquel joven que te interesaba. Entonces, cosas como esas son consejos que tenemos que darle a nuestros hijos, porque de alguna manera van a
van como enfocados a encaminarlo que tomen una buena decisión. Pero aquí particularmente, aquí hay una señal que se pide, como cuando a veces pedimos una señal a Dios y Dios la da pero con lujo de detalle. ¿Sí? ¿Quién ha pedido alguna cosa a Dios pero con lujo de detalle? Y así ha sido. Yo. ¿Usted? Sí. Y así con detalles, cualidades, cosas físicas. De hecho, con mis dos hijos fue así. Y los detalles Dios, esos detalles los tomó y mis hijos son así. Dios toma esas oraciones, ¿eh? Sí. Dios toma esas peticiones. Tal vez algo que no tiene mucho que ver con la parte como espiritual, pero por ejemplo nosotros con mi esposa cuando le pedimos una casa al Señor, se la pedimos de tal manera, pero con todos los detalles, que cuando esto ocurrió nosotros no podíamos creer que fuera así. O sea, en ese tiempo Galilea tenía 3 casas, amarilla, verde y azul. Y nosotros le pedimos al Señor, queremos una casa azul, no queremos verde, feo verde, amarillo, feo amarillo, queremos azul, no queremos una casa, Señor, con techo rojo. Señor, que queremos que esté ubicada de tal forma que cuando llegue la lluvia desde el norte le pega a la casa pareada al lado, no a la mía, que el sol me salga en la mañana por la ventana del cuarto y en la tarde en la ventana del living, y todo eso lo pedimos al Señor. Y resulta que cuando fuimos a escoger la casa, el hombre de la constructora nos dice, ¿sabe que el lunes los que vengan primero se llevan su casa? O sea, el que llega primero y toma un numerito y dice, esa es mi casa, en el plano, y pone un pincho ahí. Y nosotros le dijimos, pero pueden venir a darse una vueltita el sábado para que tengan una expectativa y no estén enredados en ese momento. Si tienen tiempo, vengan el sábado un ratito y vean como el plano, calculen las cuadras. Ya, pues nosotros fuimos y vimos la casa. En realidad es un número y un dibujo porque es un plano. Y dijimos, ¿sabes qué? Esa queremos. Y él tomó el pincho y lo puso ahí. Ya me dijo, pero esto no es legal. Así cuando vengan el lunes, si ustedes llegan más tarde, la casa se la lleva el primer villero. Ya, así lo entendimos. Ese día mi esposa se demoró, pero como nunca. Nos vinimos peleando todo el camino, andábamos en bicicleta, porque no teníamos auto, así que andábamos en bicicleta, ella ahí en el ferrito delantero con un cojín, y se demoró tanto en arreglarse, en vestirse, en el pelo, lo otro, que llegamos como 45 minutos tarde y la oficina estaba llena de gente. Y sacamos el número, éramos el 76, me acuerdo bien. Iban como en el 13 por mano. Y pego una mirada al plano, se habían llevado a mi casa. Y se me cambió la cara, me desfiguré, quería retarla. Por tu culpa llegamos aquí tarde y me dolía el estómago y los nervios y enojado, no queríamos ninguna otra casa. Queríamos esa, no queríamos otra casa. Y ya, y llega nuestro turno y yo con la cara larga me decía, ya joven, ¿cuál va a ser la casa que usted va a escoger? Desde mi mesa allá abajo le dije yo quería otra. ¿Cómo? ¿Usted quería otra? Sí, me estaba lleno de gente. Sí, pues yo había escogido esa arriba, el lote 286, creo que era el lote de 286 de arriba, pero alguien lo tomó. ¿Cuál quería usted? El 286 yo vine el sábado y lo vio, me dijo, no, pero me dijo, esta es su casa, vaya a pagar la inscripción, me dijo, si usted lo dejó reservado el sábado. Y pues, como hermano, la cara se me cambió de partida, la casa que yo estaba escogiendo había que esperar un año más. Entonces un año más arrendando era difícil, porque estaba en las primeras etapas. Entonces cuando llegamos ahí, hermano, hoy me cambiaron los colores de la cara y daba gracias al Señor, así como paqueteado, Señor, tú metiste tu manito allí. Y cuando nos van a entregar la casa, hermano, ya entramos a la constructora, nos van a entregar la casa y yo calculo por la numeración que va de 2 en 2, y nos tocó la amarilla. Y llego y peleamos y yo adelante el hombre que nos iba a entregar la llave y yo me meto hacia la amarilla y me dice, pero ¿para dónde van? Si es la casa al lado. Y era el azul, con techo rojo, en la posición que nosotros habíamos pedido. Entonces son detalles, pero el Señor hasta los detalles pequeños es capaz de darnos solamente para aumentar nuestra fe, nuestra comunión con Él, y nos demos cuenta que Él es un Dios vivo, que nos escucha. Y aquí vemos, ¿cierto?, que este hombre Becer va con 10 camellos criados,
una cantidad de oro, de joyas, hermanos, para poder, ¿cierto? Si hay que pagar el precio de la novia, para poder, ¿cierto?, adornar a la novia, conquistarla también por los bienes. Mira que no era de un cualquier hijo de vecino que ¿cierto?, se iba a casar con ella, sino que era el Señor. Y en eso estamos. Y vemos, ¿cierto?, que ha ocurrido, vamos a la siguiente, ha ocurrido las señales que él ha pedido. La primera, que se acercara a la joven que era de la familia de Abraham, y no solamente que fuera de la familia, sino que ahora la señal era que le diera agua a él y además le diera a los camellos sin que se lo pidan. Los regalos eran costosos, habían sido de Sara, eso se cree, no lo podemos asegurar, no nos lo dice la Biblia, pero imaginamos que los brazaletes, que los zarcillos pudieron ser perfectamente de la señora de la casa, ¿no? Puede ser. Un ciclo es igual a 15 gramos. Entonces, cada brazalete tenía 150 gramos de oro y la naricera 7,5 gramos, no 7,5 kilos. Fíjense, la nariz, 7,5 kilos le tira la nariz hasta abajo. Un zarcillo que iba acá, la naricera, ¿ya? Tenía 7,5 gramos de oro. Eliezer estaba, Eliezer estaba anonadado por la gracia de Dios y le adoró postrándose en tierra. Ahí en los versículos 29 al 33 se ve a Labán ambicioso, codicioso y deslumbrado por las joyas y el oro, ¿ya? Atiende a los camellos y hombres de Abraham. Nos damos cuenta, ¿cierto?, de que el hermano de Rebeca, cuando ve que entra con los brazaletes de oro, él se puso inmediatamente codicioso y atendió a los camellos, les dio agua, los llevó al forraje, atendió a los hombres, se portó muy, muy bien. ¿Por qué será? Bueno, habían regalos de por medio. Eliezer rehúsa comer hasta que haya declarado la razón de su viaje. Todavía no sabe. Versículos 34 al 39, Eliezer habla de las bondades de Abraham e Isaac y pide una pronta respuesta. Vamos al 11, versos 50 al 61. Bueno, al ser la respuesta afirmativa, Eliezer agradece a Dios. Dejan decidir a Rebeca, lo cual es raro en esa cultura. Ahí eso efectivamente generalmente no ocurría. De preguntarle a la novia si quería ir. Probablemente es por el hecho de que no está el joven a la vista. Solamente ellos están basados en las palabras de este siervo y en los regalos que él ha entregado como una primicia de la riqueza y la bendición que hay en la casa de Abraham, donde ella se desposaría. Entonces vemos que aquí la dejan decidir, lo cual en esa cultura no es habitual. Generalmente, y yo creo que hasta hace unos, 80 años o 100 años, las cosas acá en Sudamérica es igual. O sea, yo sé de gente que dicen, a mí me casaron con su marido a los 16 años, lo casaron y fue un arreglo, una cosa así. Y no necesariamente tenía que haber este romanticismo ni el gustarse las personas, sino que a veces ocurría de esa manera. Bueno, aquí en esta cultura particularmente se pagaba una dote por el precio de la novia, que también viene a ser, ¿cierto?, también después una tipología de lo que Cristo tendría que hacer, porque efectivamente en la historia de Cristo y la Iglesia, aquí el precio lo paga Él y lo paga con su sangre, lo cual no es algo normal, pero sí hay un precio por la novia. Y en estos tiempos eran dotes, era dinero, era plata, era oro, eran animales, pero al Señor Jesucristo le costamos su sangre. Versículos 62 al 67, poco se habla en la Biblia de la vida espiritual de Isaac. En realidad no se habla mucho de él, ¿ya? Pero acá se nos da un inicio,
un indicio, que meditaba en el Señor. El viaje ha sido muy largo, emotivo y muy agotador. Ha llegado a su fin. Isaac toma ahora a Rebeca por esposa. Bueno, aquí nos fuimos rápidamente a la parte donde la esposa. Vamos a la siguiente, a ver. Ya va a partir con... no, voy a detenerme un poquito, volvamos a la 11. Veamos los versículos 62 al 67. Bueno, partamos del 61. A ver, dice que entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente, que me ve, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar al campo. Ahí está entonces la señal de que había cierta reflexión de él entre él y su Dios, ¿no? de meditar en el campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es el varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo a Isaac a la tienda de su madre, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Aquí hubo algo que se llama amor a primera vista. Esta pareja se enamoró. A la distancia ella lo vio y le llamó la atención. No era cualquier hombre el que venía. Me imagino yo las ansias de poder conocer quién es esa persona. ¿Será feo? ¿Será lindo? ¿Cómo será? Y a la distancia preguntó, le dijeron que era Isaac, el Señor, que venía. Entonces ella bajó, hermano, y se encontró con él. Esta es una historia entonces que muestra que Dios, ¿cierto?, tiene esta bendición de unir a las personas en su perfecta voluntad. ¿Ya? Después de esta historia comienza, ¿cierto?, los descendientes de Abraham y Cetura. Y ahí encontramos, ahora Gabriel, en la diapo, encontramos que en el capítulo ya 25, que también vamos a leer, pero vamos a leer de acuerdo a los versículos que ahí aparecen, del 1 al 6. Lea por favor, hermano Misael. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Zimram, Joksán, Medán, Madián, Isaac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim, Leumim, e hijos de Madián, Efa, Efer, Hanok, Amidá, Elda y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Muy bien. Entonces Abraham tiene 6 hijos más, además de Isaac y Ismael, porque también obviamente tiene Ismael, que ya sabemos que hace tiempo partió de su lado junto a Agar. Pero Isaac es el único heredero, y de eso se encarga Abraham, de esparcir a sus hijos fuera de la tierra, con sus dotes, con su gente, con sus riquezas, pero conserva la línea de la promesa en Isaac. Abraham muere de buena vejez a los 175 años, es sepultado junto a Sara en Macpela. Versículos 12 al 18 dice, según quien va a leer, hermano Liu, ¿Cuál? del 12 al 18. Amén. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham.
a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Abel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Muy bien. Entonces, Abraham, dijimos que muere de 175, pero ahora se da la lista de los descendientes de Ismael, quien vivió 137 años, cumpliéndose, ¿cierto?, la profecía que se entregaba allí en Génesis 17:20, que sus descendientes serían una gran nación, particularmente los árabes. Se establecieron en lo que es hoy día Arabia Saudita, ¿ya? Ahí están los 12 príncipes de Ismael. Vamos a la siguiente. Encontramos la historia en el capítulo ya 25, encontramos los descendientes de Abraham, y después encontramos en el versículo 19 al 26 el nacimiento de Jacob y Esaú. Entonces allí voy a pedir al hermano Gabriel que lea por favor los versículos 19 hasta el 26. Amén. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y la mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y le llamaron por su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. Muy bien. Ahí tenemos entonces la siguiente historia, que tiene que ver con Esaú y Jacob. Nosotros sabemos bien que de la rama de la familia de Jacob vienen, ¿cierto?, las 12 familias de Israel, las 12 tribus, que constituyen después el pueblo de Dios más adelante. Así que ya estamos acercándonos un poquito más a la zona de lo que significa después hablar de Israel, que es el nombre que le dio Dios a Jacob, ¿ya? Israel. Entonces Rebeca, al igual que Sara, era estéril. Aquí encontramos, ¿cierto?, esta situación que se repite en esta familia. Otra mujer que era estéril. Sara, ¿se acuerda? Estéril, a los 90 años dio hijo. Ahora Rebeca también es estéril. En 20 años de matrimonio no pudo concebir. Es por la oración de Isaac que ella entonces concibe. Los gemelos se pelean en el vientre. Rebeca entra en depresión y consulta a Dios, quien le promete 2 naciones en su seno. Esaú era velludo, dice, y representaba al hombre carnal, podría decirse, era un cazador, era un hombre vigoroso, y Jacob representa al hombre natural, pues era un suplantador y mentiroso.
Eso no tenía nada bueno. Inicialmente este hombre también tiene estos defectos. De hecho, su nombre, Jacob, significa suplantador, justamente. Alguien que suplanta, alguien que miente. Ya estamos casi terminando. Vamos a la siguiente. Versículos 27 al 34. Lea, por favor, hermana Vanessa. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Muy bien. Aquí entonces, bueno, encontramos que estos jóvenes crecen. Ya vimos que hay una diferencia importante. Uno es un hombre, ¿cierto?, de características físicas notables, cazador, vigoroso, un hombre de campo, un hombre fuerte, que vino a ser el orgullo de su padre. Más Jacob Rebeca amaba a Jacob porque él era más dócil, le ayudaba a lavar la loza, ¿sí? Le ayudaba a cocinar, era un hombre más de casa, ¿no? Entonces allí comienza a haber una, ¿cómo se llama? Preferitismo, ¿no? Cuando alguien prefiere algo. Favoritismo. El padre siente favor por aquel fuerte. Su ideal es el hombre de casa, el hombre fuerte, el que es bueno para la pelota, el que es bueno para los deportes, que le guste las pesas, que le gusta todo eso. Y la mamá, ¿cierto?, prefiere al otro que es más, podemos decirlo, un poco más intelectual, le gustan otras cosas, es más sensible, tiene ayuda en la casa. Y es natural que se tengan a veces diferencias con los hijos, de esa manera. Se prefieren a veces unos que otros, pero esto trae finalmente un conflicto. Entonces nosotros tenemos que pensar en que lo perfecto es que haya igualdad. No deberíamos pensar de un hijo más que del otro. Y aquí vemos notablemente que Isaac amó siempre a su hijo, que para él era el primogénito, a pesar que a su esposa Rebeca se le habría dicho de que la descendencia o que la primogenitura no vendría del mayor, sino del menor. ¿Ya? Entonces ella tenía esa promesa guardada también. Y nos vamos a dar cuenta de que aquí hablamos de que, Esaú era cazador, hombre de campo, y Jacob era un hijito mimado de mamá. Isaac prefería a Esaú y Rebeca a Jacob. El favoritismo de los padres por un hijo ocasiona daño a los hermanos a la hora de relacionarse entre ellos. Esaú no valora la primogenitura, al venderla se comporta como un hombre guiado por su apetito. Claro, porque aquí lo que estaba en juego era la primogenitura, pero esto era más que ser el heredero de las cosas. Aquí había una ansia de buscar de la bendición de Dios, porque era la bendición de Dios sobre uno de ellos. ¿Ya? Entonces aquí vemos que un día llega Esaú cansado del campo, no sabemos si cazó o no, pero venía agotado, como para hacerse él mismo su propia comida, y vio que su hermano Jacob estaba guisando unas lentejas que gorgoreaban ahí hirviendo, coloradas, me imagino yo, con algo más. Y a él le dio tanto apetito que le pidió. Y Jacob fue muy vivo, muy despierto, que respondió: véndeme este día tu primogenitura.
Algo que tal vez para Jacob, o sea, para Esaú en ese momento no tenía mucho valor, porque hasta aquí su preferencia, él obviamente notaba que el padre, él era el favorito del padre porque comía de su casa, de lo que él cazaba. Pero acá vemos, ¿cierto?, de que Jacob está interesado en las cosas, ¿cierto?, a pesar de que todavía él es imperfecto en su relación con Dios, lo vemos interesado en la bendición de Dios. Sin embargo, vemos a Esaú despreciando la bendición de Dios. Ese es el punto que aquí es importante resaltar en esta historia. Bueno, finalmente le vende la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Qué le parece? Por un plato de lentejas. ¿Valía más su primogenitura? Valía muchísimo más. Tal vez no esperaba que esto realmente ocurriera, pero en la cultura en que se dijo esto, las palabras tenían un sentido pero muy profundo al momento de tratar o negociar algo por un precio. Era muy serio este tema. Entonces dice que Jacob dijo a Esaú, Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Solo quedan una banda, esta y otra. Han pasado 100 años, el capítulo 26, Isaac en Gerar. Han pasado 100 años desde el capítulo 20, ¿ya? Y vemos a otro Abimelech nuevamente. Vamos a leer qué dice. Versículos del capítulo 26, del 1 al 5, hermano Misael, por favor. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Muy bien, ahí llegamos al 5. Correcto, entonces han pasado 100 años desde el capítulo 20 y vemos ahora a otro Abimelech, ¿ya? En el capítulo 20 vimos a Abraham llegando a donde el rey Abimelech, ahí también en Gerar, y haciendo pasar a su esposa por su hermana, ¿se acuerdan? Bueno, ahora vuelve a haber un hambre ahora en la tierra, viene ahora con una necesidad particular, y encontramos a otro Abimelech, no es el mismo, ¿ya? Isaac por la hambruna tiene la intención de ir a Egipto y Dios lo evita llegando a ese lugar. No olviden que los reyes como que se pasaban el nombre de padre a hijo. Encontramos, ¿cierto?, por ejemplo, en los reyes de Judá, encontramos como 3 Herodes, ¿cierto? 3 Herodes. De la misma manera, este es otro Abimelech. Sin embargo, habitar en la tierra como forastero indica una estadía temporal. Isaac recibe las bendiciones debido a su padre Abraham y no por él mismo, ¿ya? Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Esta simiente es Jesús. Repite el mismo error de Abraham, de tal palo tal astilla, dice. Esta es una misma, diciendo, ¿cierto?, es mi hermana. La misma mentira para poder, ¿cierto?, que no lo mataran también por la belleza de su esposa. Isaac en Gerar. Abimelech lo sorprende acariciándose, en este caso, ¿cierto?, a Isaac con su esposa, y lo exhorta por mentir y haber causado un mal. Aunque era una nación pagana, les quedaba claro que el adulterio era dañino. Hoy ya no existen esos valores. Y en el capítulo 26, ahora del 12 al 22, ¿puede leer hermano Eliú? 26. Sí.
del 12 al 22. Del 12 al 26. Sí. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de su padre, que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Muy bien, muy bien. Se fija que se repite la historia, ¿eh? Se da cuenta, con Abraham tiene igual problema con los pozos. Finalmente no se olvide que con Abimelech pactó paz por este pozo y quedó testimonio por 7 corderas que él apartó, ¿se acuerdan? Para que fueran de testimonio de que ese pozo lo había acabado él. Bueno, finalmente Isaac hace lo mismo. Aquí luchan por el agua, luchan por los pozos, pero finalmente cavan uno y ese pozo le pone un nombre y ese es el mismo con el que queda como dueño, donde nadie más puede negar que él cavó ese pozo. Bueno, Abimelech lo sorprende entonces acariciándose y exhorta por mentir, ¿ya? Y haber causado un mal, aunque era una nación, lo dije ya eso, era una nación pagana. Vamos entonces al verso 17, dice que Isaac acampó y tenía la idea de quedarse, mas Dios hizo que tenga conflicto con los pozos de agua y así lo obligó a moverse entonces de Gerar. Por último, de 23 al 33, Dios le dice a Isaac que no tema, que lo va a bendecir y multiplicar. Hizo un altar y abrieron un pozo allí. El mismo pacto que tuvo Abraham con Abimelech se repite otra vez con Isaac. En los versículos 34 y 35, Esaú toma 2 mujeres paganas por esposa. Esto amargó la vida de Isaac y Rebeca. Esaú no tomó en cuenta a sus padres. Amén. Aquí en adelante de la siguiente clase ya vamos a ver esta historia que ocurre entre Jacob y Esaú, su hermano. Aquí claramente vemos a un Esaú que desprecia la primogenitura y además de eso no le importa, ¿cierto?, tomar mujeres paganas, como fue el cuidado que tuvo su padre Abraham dándole una esposa de la familia, ¿verdad?, al mismo Isaac. En este caso particular a él no le interesa tomar mujeres paganas. Hasta aquí queda la lectura y la enseñanza. Vamos a ponernos de pie ya para terminar y pediré que ponga bendición en oración el hermano Eli. Amén. Amén. Padre Celestial, en esta hora, muchas gracias, Señor, por la bendición de participar en esta clase, Señor, donde estamos adquiriendo conocimiento de su palabra. Señor, bendiga, Señor, nuestras vidas y ayúdenos, Señor, a cada día comprender y almacenar, Señor, estos nobles conocimientos
Señor, para nuestra vida espiritual. Amén. Bendiga, Señor, a su Hijo que utiliza, Señor, para entregar esta enseñanza. Dele cada día la gracia, la sabiduría necesaria para que Él se pueda desempeñar en esta importante labor. Padre amado, muchas gracias por todo lo que ha hecho usted con nosotros. Amén. Bendiga este estudio, Señor, y cada día que sus hijos que no han podido venir, también ellos puedan llegar, Sí. Señor, para que sea de más bendición. Padre, queremos retirarnos a nuestros hogares, imploramos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.